Buenas tardes. Estamos presentando la investigación de nuestro artículo que tiene como título Efectos del uso del software SQL Server Management Studios, SSMS, en el aprendizaje de bases de datos en estudiantes de bachillerato. El equipo investigador consta de dos integrantes, Elga Zulay Sierra Osorio y Josué David Martínez Ortiz. Introducción del artículo. En este mundo digital y los avances tecnológicos revolucionando a pasos agigantados y a disposición de tantas herramientas digitales a los cuales tienen acceso los jóvenes hoy en día, tocaremos el contexto de las bases de datos relacionales en SQL, específicamente en los efectos del uso del software SQL Server Management Studios en estudiantes de bachillerato. Es una herramienta poderosa que permite desarrollar, administrar y gestionar bases de datos. Esta investigación pretende comparar los efectos que causa este software utilizando diferentes metodologías con dos grupos de investigación, un grupo experimental y un grupo de control. Los resultados de este estudio mostraron una buena base de conocimientos previos sobre el tema, y después de la intervención del docente y aplicar el post-test, los valores del conocimiento no variaron mucho, por lo que no hubo mayor significancia en los resultados. Se realizó un análisis detallado de la fundamentación teórica existente, examinando las teorías relacionadas con el aprendizaje práctico, la construcción de conocimiento significativo y el desarrollo de habilidades cognitivas. En cuanto a sus antecedentes, podemos decir que una base de datos es un almacén o repositorio donde se guardan grandes cantidades de información, la cual es veraz y esta ha sido consultada con anterioridad. Según Gómez en 2007, página 18, una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Es una colección de datos estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real. Por otro lado, Juárez, en 2006, página 45, dice que una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas y ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u organización. Discusión teórica. Tenemos las teorías relacionadas con el aprendizaje y las competencias tecnológicas. Iniciaremos con el concepto de aprendizaje, que se puede definir como el proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores a través de la experiencia, la instrucción y la interacción con el entorno. Al referirnos al concepto de competencias tecnológicas, como la estipula Acitores en el 2023, se refiere a las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para realizar y trabajar con tecnologías de la información y el espacio digital de la vida cotidiana en el ámbito laboral. Métodos y materiales. Comenzamos con el enfoque. Se trata de un enfoque cuantitativo, investigación de tipo experimental, donde se aplicó a dos grupos de estudio para evaluar el efecto del software SQL Server Management Studios en los estudiantes de bachillerato. El estudio se realizó en el segundo semestre comprendido del 15 de marzo al 18 de agosto del año 2023. El diseño utilizado es experimental. Utilizamos grupo experimental y grupo de control. El tipo fue cuasi experimental. La población y muestra. Los participantes de la investigación fueron estudiantes de grado 12, inscritos en la carrera de BTP en informática, en el segundo semestre del año 2023. Participaron un total de 28 estudiantes, de los cuales 10 pertenecen al grupo de control y son estudiantes de grado 12 del Instituto China-Taiwán, y 18 que pertenecen al grupo experimental y son estudiantes de grado 12 del Instituto Jesús Aguilar Paz. La muestra fue no probabilística de manera intencionada. Variables de estudio. La variable independiente fue la implementación de SQL Server Management Studio como herramienta educativa. La variable dependiente o de resultado sería el aprendizaje de bases de datos relacionados con SQL Server Management Studio. Hipótesis. Planteamos las siguientes hipótesis del caso de estudio. H0 o hipótesis nula. La implementación de SQL Server Management Studio como herramienta educativa no mejora significativamente el aprendizaje de bases de datos relacionados con SQL. Y la H1 o hipótesis de investigación alterna, la implementación de SQL Server Management Studio como herramientas educativas mejora significativamente el aprendizaje de bases de datos relacionados con SQL. La creación de instrumentos.
Se diseñó y aplicó un instrumento pretest de 20 preguntas sobre los conocimientos previos sobre el tema de bases de datos relacionados con SQL Server Management Studio. Se segmenta en dos dimensiones, las cuales son conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Continuando con la exposición de mi compañero, ahora veremos lo que es la parte de los resultados de la investigación. Y como primer punto, pues tenemos el análisis de la muestra de los datos. Durante el estudio de la investigación, efectos del software SQL Server Management Studio en el aprendizaje de bases de datos en estudiantes de bachillerato aplicado en los institutos Jesús Aguilar Paz y República China Taiwán. Se recopiló la siguiente información. Primero veremos los datos del grupo de control. Con el grupo de control, los datos muestran el nivel alto de comprensión de varios conceptos relacionados con base de datos y modelización de los datos por parte del grupo encuestados. Los conceptos incluyen definiciones de bases de datos, atributos, entidades, claves primarias, relaciones y otros términos claves en el contexto de las bases de datos. Bien, ahora en el análisis de la muestra de los datos con el grupo experimental, si comparamos las imágenes o las gráficas de antes con las de ahora, también veremos que con el grupo experimental los datos muestran un alto nivel de comprensión de varios conceptos relacionados con la base de datos, siempre incluyendo los mismos criterios que incluimos con el grupo anterior, como ser definiciones, atributos, entidades, claves primarias, relaciones y otros términos claves en el contexto de las bases de datos. Una vez que terminamos con los análisis y muestra de los datos, pasamos a las pruebas. Como siguiente punto vamos a analizar lo que es la normalidad de los datos que tenemos en la tabla, ¿verdad? Para ello se aplica una prueba de normalidad y debido a que el tamaño de la muestra es menor o igual a 50, se implementa la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk con un intervalo de confianza del 95% a las dos variables totales de los instrumentos, pretest y posttest, obteniendo los siguientes resultados que podemos apreciar en la tabla. Para la comprobación de la normalidad necesitamos validar los resultados obtenidos en el siguiente enunciado, que es, si P es mayor a 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula. Y si P es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación alterna. Para declarar la normalidad de los datos, es necesario que los dos valores de las variables totales de pretest y de posttest sean mayores a 0.05. En este caso, se cumple a cabalidad este primer enunciado en las variables, ya que los valores de normalidad de las variables son mayores a 0.05. En este caso, aceptamos la hipótesis nula y podemos decir que los datos son normales. Ahora, en cuanto a la prueba de homogeneidad, como podemos ver en los resultados que nos da la tabla, vamos a plantearnos que si P es mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula. Y que si P es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación alterna. Para declarar la homogeneidad de estos datos, en el valor total del pretest y del posttest, debe de ser mayor a 0.05. En este caso se cumple el primer enunciado, ya que el valor de homogeneidad de las variables es mayor a 0.05. Entonces aceptamos la hipótesis nula y decimos que los datos son homogéneos. En cuanto a los resultados de la hipótesis general, aquí en el estadístico que podemos sacar, la hipótesis a probar sería la siguiente. La hipótesis nula, que sería la implementación de SQL Management como herramienta educativa, no mejora significativamente el aprendizaje de las bases de datos relacionales en SQL. Y la hipótesis de investigación alterna sería que la implementación de este software como herramienta educativa sí mejora significativamente el aprendizaje de bases de datos relacionales en SQL. Una vez realizada la comprobación de la normalidad y de la homogeneidad de los datos,
En el estudio se aplicará la prueba de comprobación de la hipótesis general de la investigación. En este caso, los resultados indican que nuestros datos son normales, homogéneos. Debemos de aplicar una prueba. Para la comprobación de la hipótesis general, necesitamos validar los resultados obtenidos. En este caso, se cumple el primer enunciado, ya que el valor obtenido es mayor a 0.05. Aceptamos la hipótesis nula. El software no tiene efectos significativos en el aprendizaje y se rechaza la hipótesis de investigación. En este gráfico podemos ver claramente que el efecto de la implementación del software SSMS aplicado a los estudiantes de BTP de Informática se ve representado en estos valores máximos y mínimos del aprendizaje significativo que se muestra en esta figura. El resultado obtenido de las dos variables muestran que los valores son similares antes y después de la intervención. Para terminar, daremos nuestras conclusiones, que en este caso, bueno, los datos revelan una amplia variedad en el nivel de comprensión de los conceptos relacionados con las bases de datos entre los encuestados. Por otra parte, también abarcamos un poco lo que es la necesidad de aclarar los resultados y explicar estos conceptos de manera más efectiva en la enseñanza de bases de datos, ya que los conceptos menos comprendidos podrían beneficiar de una mayor atención o ejemplos prácticos un poquito más detallados para los estudiantes. El siguiente sería el enfoque efectivo de la enseñanza activa práctica. Aplicado al grupo experimental parece ser efectivo, parece mejorar la comprensión de los conceptos de las bases de datos. También existen varios aspectos que podrían mejorarse en futuros experimentos relacionados con la enseñanza de base de datos, de los cuales incluyen el tamaño de la muestra. Eso hace que aumente, ¿no? Y pueda proporcionar resultados un poco más sólidos y generalizados. Por lo tanto, el experimento que se trabaja con una muestra relativamente pequeña limita un poco las capacidades de afirmación o efectividad en los enfoques de la enseñanza. Básicamente, pues esto puede hacer que esos grupos más grandes haya una mejor comprensión y por lo tanto podamos tener un enfoque diferente en la enseñanza. Estos son básicamente las conclusiones a las cuales podemos llegar una vez aplicados los instrumentos y una vez que tenemos los resultados de nuestra investigación. Muchas gracias.